Estamos en la semana de la prevención contra el cáncer. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Amamé Pérez Vargas. Él es médico del Servicio de Oncología del Hospital Arzobispo Loaiza, con quien vamos a hablar de la importancia de la prevención. ¿Cómo está? Marian, encantado de estar en tu programa y en efecto, es una semana muy importante para poder promocionar todos los hábitos saludables para poder evitar algo tan fuerte como puede ser el cáncer. El 50% de las enfermedades de cáncer en el Perú se pueden prevenir, ¿es así? Alrededor, hablamos de un 30-40%, pero son acciones totalmente gratuitas que tenemos para poder prevenirlo. Es decir, si tú tienes un estilo de vida saludable leído en una dieta saludable, basado en frutas, en verduras, ya tienes ahí algo ganado. Un plus. Un plus. El tema de evitar el sedentarismo haciendo ejercicio también. Ahí ya tienes también una parte ganada de 30 minutos diarios, o inclusive ahora que tenemos los móviles, los celulares, con el podómetro, puedes calcular unos 10.000 pasos aproximadamente, y ya con eso estás haciendo cierto grado de ejercicio, ¿no? Escaleras, los ascensores, haciendo chequeos rutinarios también, ya con esas medidas, evitando hábitos nocivos, tabaco, alcohol. Con esas medidas que están en nuestras manos y son medidas gratuitas, ya con eso estamos evitando o al menos previniendo casi un 30% la aparición de algún tipo de neoplasia. En un país donde, de hecho, las enfermedades que más se llevan a las personas son precisamente el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, en fin, hay mucho estigma con el que hay que luchar. Uno, en el caso de la enfermedad, digamos, yo me incluyo en ese grupo con mucha vergüenza, pero Dios mío, cuando yo escucho cáncer, a veces hasta me da miedo de irme a hacer un chequeo. Porque digo, si me entero, a lo mejor me voy al hoyo de la depresión, pero Exacto. La idea precisamente es ir y chequearse, o sea, digamos, pasar este tema de tener miedo y también las revisiones periódicas, sobre todo los hombres. Sí, también lo has puesto también claramente, ¿no? Y justamente esa es la idea de la iniciativa de esta Semana Perú contra el Cáncer, que la crea el Ministerio de Salud ya desde el 2003, y siempre se celebra la tercera semana del mes de octubre, ¿no? Y justamente es crear conciencia también de los chequeos, que es una cuestión súper relevante, porque a día de hoy tenemos, como tú lo has mencionado, principalmente en mujeres, cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, que son enfermedades que tú las puedes detectar a tiempo porque tienes un chequeo para poder hacer. Tienes la mamografía en el caso del cáncer de mama y tienes el Papá Nicolau. ¿Cuándo mamografías? A partir de los 45 años en mujeres. ¿Cuándo Papá Nicolau? Desde que se inician las mujeres las relaciones sexuales. Y eso nos ayuda para poder prevenir muchísimo, porque si tú detectas a tiempo, obviamente vas a poder tratar mucho mejor y tienes muchas más opciones terapéuticas, inclusive para curar. El cáncer hoy en día hay que romper ya ese estigma de que el cáncer es sinónimo de muerte. El cáncer, si se diagnostica a tiempo o en etapas iniciales, tienes opciones de curar o opciones de potencialmente curar. Y cuando ya hablas de estadios avanzados o estadios 4, cuando ya hay metástasis, es decir, el tumor ya salió del órgano principal e hizo como sucursales en otros órganos a distancia, si bien no se puede curar, se puede controlar, y eso hoy en día lo tenemos. Lo tenemos inclusive en la parte pública. Y eso es algo importante y que creo que toda la población tiene que tenerlo esto bastante presente, porque antiguamente tener el cáncer era hasta un estigma de vergüenza. Hoy en día, si tienes un chequeo y si tienes ya la enfermedad, tienes la ventaja de no solamente tener un solo lugar donde poder hacer. Tienes los institutos regionales, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que son excelentes centros, pero también hay hospitales generales que ya disponen de servicios de oncología. No solamente en Lima. En Lima tenemos 7 hospitales generales. Casi todos los hospitales tienen una unidad de oncología. Y en Provincia Santo igual. Entonces, eso es algo que antes no lo teníamos y ya se tiene. Y eso es algo que tenemos que aprovecharlo y también tener estos espacios para poder llegar a la gente y hacer entender de que esto no es nada de tener vergüenza, sino al contrario, es tratar de llegar rápido y prontamente para poder tener muchas más oportunidades de tratamiento. Claro. Y como le decía, también eliminar un poco estas vergüenzas que sienten, sobre todo los caballeros, cuando les toca ir, y además lo toman como en broma, ¿no? Sí, bueno, exactamente, ¿no? O sea, yo creo que aquí tenemos que concientizarnos todos. No solamente es el tema de la mujer, porque entiendo que también es incómodo, y también por la mamografía, el tema del dolor, etcétera, que es incómodo, definitivamente, hasta doloroso. Y en los varones tenemos que perder el temor, porque el diagnóstico está a punta de dedo directamente, y eso nos puede ayudar a, obviamente, llegar a estadios muy tempranos y tener opciones de curarnos, porque definitivamente si nosotros hacemos la teoría del avestruz, que es esconder la cabeza, el león te va a comer igual, directamente. Entonces, soy la avestruz. Sí, exacto. Bueno, por eso te digo, y creo que tú y mucha gente que nos está viendo tiene el mismo concepto, y creo que justamente este tipo de iniciativas son diseñadas para poder perder el temor. De verdad que creo que
faltan más canales o más formas de comunicar esto para que la población sepa de que el cáncer, lamentablemente hoy en día cuando te dicen la palabra cáncer, literalmente la gente muere de miedo, porque no se tiene o no se han hecho las capacidades de comunicar que se tienen tratamientos para poder curarlo, y si no podemos curarlo, controlarlo de una manera como nunca antes se ha dispuesto y se ha creado en la historia de la medicina. Entonces, y eso no es algo que está retórico, es algo que lo tenemos en nuestros centros, no solamente en la parte privada, en la parte pública también lo disponemos. Claro. Entonces, eso es algo que la gente lo tiene que tener en cuenta porque está en nuestras manos directamente. Y que no solamente afecta a adultos, por cierto, también a niños, ¿no? Y en ese sentido los padres también tienen que ser bastante conscientes del estilo de vida que les están dando a sus hijos. Estilos de vida que es cierto, que eso es lo que hablas a nivel pediátrico es muy, muy relevante, pero también estar atentos ante cualquier tipo de cambio. Y hablo no solamente en el tipo de niños, sino también en nosotros adultos. Por ejemplo, ¿no? O sea, si aparece algún tipo de bulto anormal, uno conoce normalmente su anatomía, pero si aparece un bulto que no desaparece, ya van 2, 3, 4 semanas no desaparece, ir al médico. Si tienes algún tipo de sangrado por un lugar donde no debería sangrar, boca, ano, etcétera, pues esto no es normal. Tienes que ir a consultar. Y encima, si esto no solamente ocurre en una ocasión esporádica, sino se viene repitiendo, claramente tienes que acudir al centro de salud. Y eso es importante también mencionar. ¿A dónde acudir? Porque claro, el que nos está escuchando dice, correcto, muy bien, tengo que hacerme un chequeo. ¿Dónde tengo que acudir? El dónde acudir tienes que ir primero a tu centro de salud. Tienes ahí médicos capacitados para poder establecer la primera parte y luego eso derivarlo a algún hospital si fuera necesario para hacer alguna prueba mayor. Pero todo está coberturado y todo está, digamos, en un flujo que está diseñado para que la población se entere prontamente. En medicina general, digamos. En principio en medicina general. Luego, a partir de ahí, si es necesario, ellos son como los centrocampistas y nos tienen que derivar y ya lo pueden derivar al siguiente nivel de atención que puede ser un hospital. Porque muchas veces la gente va al hospital y muchas veces no es el lugar exacto donde podemos hacer. Y además desconcentramos un poco los hospitales, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque creo que, y ocurre eso, ¿no? Los hospitales tienen que ser realmente lugares para poder tratar enfermedades delicadas. Los centros de salud que los tenemos, que tienen excelente nivel de atención y de profesionales médicos, son diseñados para las patologías del día a día. La gripe, el resfriado, y la infección. Y también para la parte de chequeos. Y si ellos consideran que es necesario subir un nivel, ellos lo van a hacer y nos van a ordenar y nos van a también, ¿sabes qué? Con la información, tranquilizar. Porque cuando uno tiene información, uno no teme lo que conoce. Y creo que eso es algo que estamos tratando de promover, que es que la gente que nos está escuchando, conociendo este tipo de cosas que se pueden prevenir y la enfermedad no es el diablo que se pinta, creo que podemos manejar mucho mejor la comunicación. ¿Qué tan importante es tener, por ejemplo, en el Perú, un banco de órganos, un banco de sangre, un banco de médulas óseas? Eso ya es algo probablemente que es como hablar en chino, porque si no tenemos un banco de sangre, imagínense un banco de médulas óseas. Es importantísimo, yo creo, y actualmente están habiendo campañas e iniciativas de donación y creo que nos van a ayudar muchísimo, porque en algunos tipos de cáncer está previsto como tratamiento incluso la donación de algún tipo de órgano, no solamente órganos sólidos, sino también, como tú dices, médula ósea y demás, que nos van a ayudar sobre todo a población pediátrica, que son justamente donde más van a tener ese tipo de neoplasias, que con este tipo de acciones tan sencillas y que son dadivosas de parte de nosotros, podemos ayudar a muchísima gente y sobre todo niños. Bueno, hay que hacer un trabajo definitivamente que es a largo plazo, hay que seguir insistiendo, básicamente es un trabajo de insistencia y de concientización. Hay ahora incluso más oportunidades porque el Estado continúa trabajando, por ejemplo, en hacer algunos convenios con el extranjero para poder llevar a algunos pacientes que, digamos, ya no tienen un tratamiento aquí. Pero en ese sentido, ¿qué es lo que falta? ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que, bueno, opciones para mejorar siempre existen, definitivamente, ¿no? Pero yo creo que la parte pública, la parte del Estado, creo que está haciendo bastante su parte. Tenemos que mejorar quizás en la capacidad de acceso a quizás nuevos medicamentos y eso es un gap que tenemos no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo, porque la medicina oncológica mejora, pero también aumentan un poco la parte de costos. Y eso es un fenómeno que ocurre a nivel mundial y que los estados y los gobiernos definitivamente lo están manejando y lo tienen que ver próximamente, ¿no? Yo creo que por ahí podría ser una oportunidad de mejora, pero lo otro, comunicar y hacer que la gente entienda y por medio de la comunicación entienda que esto se puede prevenir y lo podemos manejar directamente. Y eso está, ya te digo, lo más cercano, en el centro de salud que pueden tener a la vuelta de su casa, ¿no?
Y perdona que sea repetitivo, pero el tema de la prevención, y en la prevención cosas muy concretas directamente, ¿no? El tema de la dieta saludable. Vivimos en un país, en el Perú, que se come buenísimo, pero no necesariamente tenemos que comer siempre comida chatarra y eso. Entonces, si tú mejoras el tema de alimentación, frutas, verduras y alimentos que son casi de olla, como decían las abuelas antiguamente, ahí tenemos ya ganado, ¿no? El limitar el consumo de carnes rojas procesadas, Es ¿no? decir, embutidos. Embutidos, ¿no? Y barbacoas, parrilladas, limitarlo, como gustitos. Gustitos se pueden dar, Claro. ¿no? Definitivamente, Una pero vez al año no si se tú da. todos los días, exactamente, todos los días estás yendo ahí regularmente, pues creo que a la barbacoa pues tampoco no funciona, ¿no? Protegernos del sol, el tema de del ejercicio físico, el tema de evitar el sobrepeso por ende, también el tema de evitar tabaco y alcohol y la vacunación de hepatitis B, vacunación de papilomavirus humano Así en es. niñas púberes, que está coberturado por el seguro. Por Y el que Estado. justamente también están precisamente en una campaña con la segunda dosis. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Amamé, por haber estado aquí, por hablar de este tema que es importantísimo. Hay que seguir insistiendo, así que los estudios siempre están abiertos. Marian, encantado y muchas gracias para cuando tú consideres. Gracias, muy amable. Nos